¿Por qué deberíamos levantar la membrana vieja? Es simplemente porque vamos a reparar algunas grietas estructurales por donde se estaría filtrando agua. Más que humedad, diría goteras. Como bien dice el título del video, en este caso les voy a presentar cuál es el mejor disco o la combinación de discos más óptima para realizar esta tarea. O sea, todo este procedimiento de reparar las grietas lo voy a explicar más adelante, más a detalle. Bueno, después de revisar el video casi a punto de subirlo a YouTube, encontré algunos detalles que quiero aclarar para hacerlo más instructivo. Cuando yo digo de retirar membrana vieja, me refiero a retirar la parte en la que está la grieta, o sea, en donde nosotros vamos a trabajar para evitar esa filtración. Si la membrana acrílica, siempre estoy hablando de membrana acrílica, está bien pegada, no tiene ampollas, no hay que retirarla completamente. Si se requiere hacer un tratamiento, se hace encima, porque retirarla primero es una locura y segundo no tiene ningún sentido, porque si la membrana está bien pegada, está adherida, perfecto, está funcionando. El problema que yo tengo acá en mi casa en particular es en unas grietas que es justamente lo que voy a arreglar. Pero si no, lo que está puesto, la membrana que está puesta se deja perfectamente. Ahora, si estamos hablando de membrana asfáltica con la capa de aluminio, sí, esa es otra historia, ese sí hay que retirarla completamente, bueno, y se usan otros métodos. Pero para lo que están viendo en el video va perfecto. Un resumen tosco del video sería decir que el disco más acertado es el cepillo de alambre trenzado. Esto es parcialmente cierto y vamos a ver por qué. Aparte del disco de alambre trenzado, los otros discos que vamos a poner a prueba son el diamantado, que es para corte de concreto, ladrillos, y también un disco flap para madera, en realidad madera, acero, etc., de grano 40. Los discos que vamos a probar en particular son el 28N de grano 40, que les digo desde ya sería el que no sirve, y el que sí sirve es el 27A también de grano 40. Posiblemente ustedes no encuentren esta marca disponible en su país, así que yo les aconsejo que compren todas las versiones que puedan, uno solo, son muy económicos, y van probando a ver cuál es el que les conviene, a ver cuál es el que les ofrece mejores resultados. En mi caso, el 28N se empasta muy rápido y se gasta muy rápido, así que no me sirve. Bueno, para retirar el grueso, que es cuando usan los expertos, entre comillas, técnicos, para reparar grietas eventuales, hacen una mezcla de membrana con arena, va perfecto el cepillo de acero. Pero cuando queremos retirar la membrana, porque la idea es llegar a la grieta, llegar a la carpeta, al sustrato, para que se adhiera bien después el sellador poliuretánico, ahí es otra historia, ahí vamos a ver qué disco conviene. Así es como se vería después de pasar el disco de acero, que si bien el disco de acero puede llegar a retirar la membrana, lleva mucho tiempo y el resultado que vemos no es el más óptimo. Si pasamos al disco flap, vemos que el disco flap funciona muy bien, realmente arrasa con la membrana, se llega muy rápido a la carpeta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente de elegir este disco? Bueno, que van a necesitar una gran cantidad de esos mismos para poder realizar el trabajo. O sea, usando el 27A, que es el óptimo en este caso, se empasta y se gasta, o sea, es un presupuesto muy alto en discos, pero lo vamos a usar más adelante, ya vamos a ver para qué. Por último tenemos el diamantado, el cual se usaría también como si fuese un flap. Recordemos que el diamantado es un disco de corte, en realidad, no sirve para desbaste. Y tampoco sirve en superficies que no son duras, esto está pensado para cortar mampostería. La membrana tiene cierta flexibilidad y el disco diamantado no es el más óptimo para realizar esta tarea. Pero sí lo vamos a usar más adelante, un paso previo a abrir las grietas y vamos a ver bien cómo. Después de probar todos estos discos, volvemos al disco de acero trenzado. ¿Es el más óptimo para retirar membrana? Sí y no, como dije, el flap sería el ideal, pero se gastaría mucho. Entonces, pensando en una opción económica y que no requiera tanto tiempo en ir cambiando discos, decantamos que la mejor opción es el trenzado, pero hay que usarlo de manera inclinada como estamos viendo y muy lento, casi como si fuésemos un router CNC. Es lo más óptimo que se me ocurre a mí para retirar varias capas de membrana vieja, líquida, insisto, porque si es membrana asfáltica se requiere otra máquina o un cincel o cosas así. Pero en este caso hay que hacerlo por abrasión y creo que el disco trenzado es la mejor opción entre comillas. ¿Por qué? Porque el disco, a medida que se va utilizando, se va gastando
y parte de ese acero queda atrapado en la membrana. Como estamos viendo, esas líneas que se ven negras y oscuras, grises, es parte del acero que va perdiendo el disco porque, bueno, lógicamente se va gastando. Entonces nos encontramos ahí con un inconveniente porque nosotros no podemos adherir la membrana líquida a esa condición de suelo. Tiene que ser el sustrato, tiene que ser directamente el mortero, la carpeta, lo que tenemos que trabajar, porque la membrana no adhiere a esa superficie. Se produce un efecto hidrófobo, un efecto como el cerecita, digamos, la superficie repele la membrana, así que hay que retirar esa parte gris a como dé lugar. Y es acá donde entra el flap. El flap sí podría reemplazar esas dos tareas como vimos, pero insisto, como es muy costoso, la tercera opción que tenemos es usar el diamantado en diagonal como disco de desbaste, y ahora sí es más fácil llegar a la mampostería. Recordemos que el diamantado es un disco de corte. Ahora sí hay que usar la guarda y hay que usar anteojos porque vuela mucho polvillo para todos lados. Guarda porque es un disco muy agresivo, o sea, no es un disco pensado para esto que están viendo. Si bien funciona muy bien, lo que estamos haciendo en este caso es sacarle filo al disco, porque este disco está pensado para usarlo a 90 grados de lo que se va a cortar. No es un disco de desbaste, sin embargo funciona muy bien, así que tengan mucho cuidado cuando utilicen este disco. Como vemos, con este disco es muy fácil retirar la parte gris esa que quedó del acero y llegar muy rápido a la carpeta, que es lo que queremos lograr. Todo esto que están viendo acá, este pequeño tramo, lo hice en muy poco tiempo, pero insisto, nos sirve para retirar membrana. Es cuando estamos en un paso un poco más avanzado. Así que bueno, eso fue todo por este video. Espero que les sirvan estos consejos y más adelante nos estamos viendo en cómo tratar las grietas para evitar filtraciones. Si les gustó el video, le dejan un like y si quieren ver más contenidos de utilidad, se suscriben a mi canal. Les mando un abrazo muy grande y que sigan muy bien.